La rosa y la cruz. Las primeras referencias históricas de las que disponemos acerca de este combate entre tradición y antitradición se remontan al antiguo Egipto. Entre la pléyade de grandes reyes y guerreros protagonistas de formidables hazañas de esta impresionante cultura hay un pequeño espacio reservado para un faraón. Tan pequeño que hasta hace pocos años ni siquiera le conocíamos. Sin embargo, hoy sabemos que fue el artífice de la primera gran revolución religiosa de la antigüedad. Su personalidad, y buena parte de su biografía, sigue siendo un auténtico enigma para los egiptólogos. Se trata del faraón Aknatón o Akhnatón, cuyo nombre significa, el que complace a Atón. Este era la representación del espíritu solar, un dios único y por encima de la mirada de divinidades que hasta entonces habían sido adoradas por la mayoría de los egipcios. A este espíritu dedicó Akhnatón su famoso himno a Atón, una de las más hermosas alabanzas sagradas jamás compuesta, que el propio faraón cantaba cada mañana cuando aparecía el disco solar. El himno comienza con las siguientes palabras: bello es tu amanecer en el horizonte del cielo, oh Atón vivo, principio de la vida. Cuando tú te alzas por el oriente lejano, llenas todos los países con tu belleza. Grande y brillante te ven todos en las alturas. Tus rayos abarcan toda tu creación. Cerresbisaba Asef, una experta de la Escuela de Altos Estudios de París, describió con acierto a este faraón como un rey ebrio de Dios, el primer conductor de pueblos que intentó introducir en los sucesos políticos un soplo de espiritualidad y veracidad religiosa destinada a transformar la humanidad. Según la concepción de Akhnatón, que incluso había cambiado su nombre original de Amenofis IV, traducido como, Amón está satisfecho, en honor de la divinidad única, consideraba que todos los hombres eran iguales en deberes y derechos y que en consecuencia serían recompensados por su justicia según se hubieran comportado en la tierra. Para dejar claro el cambio de orientación religiosa que deseaba imponer, Akhnatón cambió la capital desde Tebas, donde se levantaban los principales templos a los viejos dioses, a la nueva ciudad de Aketatón, hoy Tel el Amarna, que hizo construir en medio de la nada en un tiempo récord. Los templos tebanos celebraban sus rituales en lo más profundo y oscuro de su interior, mientras que los templos a Atón estaban a cielo abierto para que el sol pudiera bañar y bendecir con sus rayos todas y cada una de las ceremonias sagradas. El reinado de Akhnatón y su esposa, la deslumbrante Nefertiti, se caracterizó por un pacifismo insólito en comparación con etapas precedentes, aunque su herencia pública se esfumó a su muerte. Las oligarquías religiosa y militar nunca le perdonaron su revolución religiosa y cuando falleció, trataron de hacerlo desaparecer también de la historia, destruyendo los templos a Atón y restaurando los antiguos cultos. Incluso borraron los cartuchos jeroglíficos con su nombre en todos los edificios levantados con su aquiescencia. Precisamente por eso conocemos tan poco acerca de la vida de este curioso faraón, en comparación con otros más populares en Occidente como Ramsés II, Seti, la reina Hatshepsut, o incluso su propio hijo, el joven Tutankamón. Varios especialistas señalan, sin embargo, que su herencia es más profunda de lo que parece y que su trayectoria pública no es más que la lógica proyección de la privada, ya que Akhnatón fue, según ellos, uno de los más importantes dirigentes de la más arcana sociedad secreta de la tradición. Una sociedad que según recoge Ángel Luis Encinas en sus cartas Rosacruces habría sido regulada por el faraón Tutmosis III, cuyo nombre iniciático habría sido Mene, y de la que se sabe muy poco, aparte de que empezó a reunirse en una sala del templo de Karnak, puesto que nunca salió a la luz públicamente ni se explicaron sus objetivos. Solo tenían acceso a ella y a sus enseñanzas, las personas cuyos valores humanos y espirituales atraían el interés de los miembros de la fraternidad. Según este autor, cuando Akhnatón fue nombrado maestro del grupo secreto, este contaba ya con algo más de 300 miembros. A su muerte, el puesto de maestro pasó a manos de su sucesor, el misterioso Hermes. Según algunas fuentes, se trata del mismo Hermes conocido como Trismegisto, 3 veces grande, por los griegos y según otras sería una persona diferente que habría heredado el mismo apelativo. En todo caso, los libros de Hermes, que sí recogió por escrito parte del conocimiento de la fraternidad, se difundieron más tarde por el Mediterráneo oriental e impregnaron de sabiduría y misticismo todo el pensamiento y la filosofía del mundo antiguo, por lo menos hasta el advenimiento del cristianismo. Sus leyes e ideales, conocidos con el calificativo global de hermetismo, de Hermes, u ocultismo, porque su enseñanza era lo bastante críptica para permanecer a salvo de malos usos, permitieron fundar un linaje de escuelas secretas en las que según las fuentes, han bebido personajes tan conocidos como Solón, Pitágoras,
Manetón, Sócrates, Platón, Jesús, Dante, Bacon, Newton y otros integrantes de la aristocracia del espíritu. En el siglo XVII, este linaje afloró de nuevo a la luz con el nombre de Orden Rosacruz. El nombre hacía referencia a dos de los principales símbolos utilizados desde siempre por diversas organizaciones discretas. Por un lado, la rosa roja, considerada como la reina entre las flores, de la misma forma que el iniciado era un rey entre los hombres al disponer de unos conocimientos y capacidades, y por tanto unas responsabilidades, por encima de lo común. Por otro lado, la cruz, signo solar repleto de simbolismos y utilizado por todas las culturas de la antigüedad, desde el Ankh, o cruz ansada egipcia, hasta la Tau o cruz en forma de T griega, pasando por la esvástica indoaria o la misma cruz en la que fue clavado Jesús. En Los brujos hablan, uno de los principales expertos en la materia, John Baynes, mantiene que esta fraternidad existía, desde hace miles de años, con el propósito de salvaguardar, en toda su pureza original, una ciencia, cuyas verdaderas enseñanzas se mantienen secretas y de las que han trascendido al vulgo solamente interpretaciones personales de individuos que han llegado a vislumbrar una pequeña parte del secreto. La necesidad de ocultar esta enseñanza se debe a que solo se puede confiar en aquellos seres humanos que presenten cierto grado de evolución, de la misma forma que los derechos legales y políticos se reservan a los mayores de edad y no pueden ser aplicados por los niños. Un viejo refrán hermetista resume esta idea aseverando que la carne es para los hombres y la leche para los niños. Baynes también señala que los rosacruces aparecen y desaparecen públicamente en épocas históricas diferentes de acuerdo con ciertos ciclos prefijados y reconoce que se hicieron especialmente conocidos entre los siglos XV y XVII ganando fama de magos, sabios y alquimistas. Luego se desvanecieron de nuevo para seguir trabajando en secreto por el bien de la humanidad, aunque dejaron a algunos de sus representantes para explicar su ciencia, a los que su estado de conciencia los hace acreedores de ser instruidos. Las obras más conocidas, pero no por ello más inteligibles, de la Orden Rosacruz son las que integran la trilogía que se publicó de forma anónima en Europa Central entre 1614 y 1616. El primero de los libros, Fama Fraternitatis, estaba dirigido a la atención, de los reyes, órdenes y hombres de ciencia, de toda Europa. Se narraba en él la vida del enigmático fundador de la fraternidad, un tal, C.R., que entre otras cosas defendía principios cristianos más fieles al Jesucristo original que los que por aquel entonces ponían en práctica los papas de Roma. En su discurso, abundan las referencias herméticas y simbólicas y además se acusa a los poderes establecidos poco menos que de prostituir la alquimia. Este arte, inicialmente destinado a la evolución interior que convierte el plomo de las pasiones en oro espiritual a través de un largo y esforzado trabajo personal, había sido convertido en una mera búsqueda materialista destinada a conseguir la transformación del plomo en oro. El segundo libro, Confessio Fraternitatis, contiene ya el nombre real del presunto jefe de la orden, así como algunos detalles sobre sus supuestas andanzas. Según este, Christian Rosenkreuz, Cristiano Rosacruz, traducido textualmente del alemán, un nombre a todas luces simbólico o alegórico de toda la organización, nació en 1378 a orillas del Rin, y fue internado a los 4 años de edad en un extraño monasterio donde aprendió diversas lenguas y artes mágicas. Con 16 años, se marchó a Tierra Santa en compañía de un monje que murió en Chipre, lo que le obligó a continuar en solitario un auténtico viaje iniciático que le llevó por tierras de Arabia, Líbano, Siria y finalmente Marruecos, donde recibió el más alto grado del conocimiento, así como la misión de fundar una sociedad secreta para transmitirlo. En el mismo libro se refuerza la oposición a la autoridad del Papa, a quien se califica de engañador, víbora y anticristo, y se afirma que los poderes de la orden permiten a sus miembros conocer la naturaleza de todas las cosas. El tercer y último libro se titula Las bodas químicas de Christian Rosenkreuz y es otro texto saturado de símbolos especialmente alquímicos. 7 años después, en agosto de 1623, diversos rincones de París aparecieron empapelados con unos carteles en los que la Orden Rosacruz se presentaba al mundo exponiendo sus principios, verdaderamente revolucionarios para la época y contrarios a la autoridad papal. La mayoría de las hipótesis que se han barajado para explicar quién escribió los libros y pegó los carteles apuntan a Alemania. Se sabía que desde finales del siglo XVI existía allí una anónima fraternidad denominada precisamente Hermanos de la Rosa Cruz de Oro. También se conocen las investigaciones, en la misma época,
del hermetista luterano Johann Valentin André y de un grupo de estudiosos de la Universidad de Tubinga, dedicados a actividades bastante heterodoxas. Incluso se ha llegado a invocar la autoría del extraordinario Theophrastus Philippus Aureolus Bombastus Bonoeneim, popularmente conocido como Paracelso. No obstante, nadie fue capaz de averiguar la identidad de los enigmáticos Rosacruces, salvo, naturalmente, aquellos que lograron entrar en contacto personal con ellos y que tras ser aceptados, se colocaron desde entonces bajo su dirección. Pero estos tampoco revelaron más detalles. Lo único que trascendió durante los siglos siguientes es que de alguna forma, la orden seguía trabajando en silencio de acuerdo con las directrices de un denominado colegio invisible, también llamado en ocasiones los superiores desconocidos, compuesto por seres elevados espiritualmente, cuyo único interés radicaba en el crecimiento interior de cada uno de los miembros de la fraternidad, despreciando las pompas y laureles sociales y sin aspiraciones de fama o poder, a no ser con carácter impersonal y temporal, con el único objetivo de ayudar al ser humano. Con el paso del tiempo, diversas organizaciones modernas como la Golden Dawn Order, la Orden de la Aurora Dorada, británica o la AMORC, antigua y mística Orden Rosa Cruz, norteamericana han proclamado a gritos ser los auténticos herederos, de la antigua Orden Rosa Cruz, pero sus méritos para reclamar semejante privilegio parecen cuando menos escuetos. Los verdaderos Rosacruces parecen continuar detrás del telón por el momento.